de que la iglesia del Señor, hermano, nosotros como cristianos, tenemos que ir viendo a la luz de la palabra las cosas que Dios ve. Porque nosotros tenemos que ver, hermano, y tener la mente de Cristo y tratar de ver cómo Dios nos ve a nosotros, qué Dios mira de nosotros. Amén. En el capítulo número 2 comienza el Señor a hablarle a la iglesia o a las iglesias a través del apóstol Juan. Y le habla en primer lugar a la iglesia de Éfeso. Usted sabe bien que la iglesia de Éfeso, hermano, tuvo un comienzo tremendo. La iglesia de Éfeso tuvo un comienzo donde cuando el apóstol Pablo llegó allí a ese lugar, iba con 2 discípulos amados, que era Priscila y Aquila, que eran en el capítulo, me parece que es el capítulo 20, el capítulo 18 de los Hechos, explica. Y vamos a leerlo un momentito, rapidito, pero para que usted vea sencillamente lo que más o menos cómo comenzó esa iglesia. En el capítulo 18 de los Hechos habla de cuando Pablo llegó a este lugar. Y lo tremendo de todo es, hermano, que yo estaba viendo todos los acontecimientos, todas las experiencias, hermano, que dice que en el capítulo 18, ¿sí? Habla que en el verso 19 dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y allí dejó a estos 2 discípulos. Hermano, en el verso 18 dice que Pablo, después de quedarse muchos días, los despidió a los hermanos, se embarcó a Siria. Y dice, llegando a Éfeso, los dejó allí, hablando de Priscila y Aquila. O sea, eran 2 discípulos. 2 discípulos, hermanos, que habían andado con el apóstol Pablo. Que las enseñanzas que, hermano, qué maravilloso es andar bajo la cobertura, bajo la sombra de un ministerio, hermano, donde tú puedas aprender, donde tú puedas percibir, donde tú puedas, hermano, por muy sencillo, déjame decirle algo a usted que está sentado ahí, que muchos de los que están aquí sentados en este lugar, Dios le ha dado, hermano, una verdad que muchos anhelan tener. Y hermano, así como Priscila y Aquila, que andaban con el apóstol Pablo y aprendieron verdades, particularmente de cómo era el camino del Señor. Y en Éfeso, cuando ellos llegaron ahí, dice que también llegó a Éfeso un tal Apolos que venía huyendo, hermano, venía de Roma porque ¿cómo se llama? El procónsul en Roma habían echado a todos los judíos y llegó Apolo a esta ciudad de Éfeso. Dice que era natural de Alejandría. Este hombre era un hombre elocuente. Un hombre que cuando hablaba, hermano, había que oírlo, daba gusto. Como hoy en día, hermano, hoy en día hay muchos hombres elocuentes allá afuera. Hay muchos hermanos, como decimos o dice nuestros pastores, hay muchos allá afuera que son pico del oro. Que hablan, hermano, elocuentemente. Que, hermano, convencen las masas. Que hablan, hermano, y son poderosos en la palabra. Y oiga, hermano, y hablan del camino del Señor con tremendo denuedo. Y es muy lindo oír ministerios allá afuera, hermano, o hombres que, hermano, proclaman el evangelio. Apolo era un hombre, hermano, que estaba en la ruta. Sin embargo, hermano, cuando estos discípulos lo oyeron hablar, hermano, dice la palabra que no lo avergonzaron en público, no lo discutieron ni trataron de combatir con él ni argumentar, sino que dice que lo llevaron aparte. Y aparte conversaron y le hicieron ver la enseñanza y le hicieron ver la doctrina verdadera del evangelio de la gracia de Cristo. De forma tal que estos hombres, hermanos, después se quedaron tratando de convencer a los judíos. Pero en Efesios
suceden varios acontecimientos. Suceden, hermano, acontecimientos donde la palabra era promulgada. Y dice la palabra de Dios, hermano, que hubieron gente que practicaban la magia y Dios hizo milagros y maravillas. Dice la palabra, hermano, que Pablo dice que cuando predicaba, aún las vestiduras de Pablo, los delantales, eran enviados a los enfermos y los enfermos eran sanados y los espíritus inmundos salían de los cuerpos. Había un movimiento tremendo. Así se fundó la iglesia de Éfeso. Amén. Pero lo tremendo es que allá, hermano, al transcurrir del tiempo, viene el Señor y viendo la iglesia como una iglesia verdadera, le habla al apóstol Juan y le dice, escribe al ángel. Y cuando la Biblia habla de ángel, de la iglesia de Éfeso, todos estamos conscientes que está hablando de el ministro, del pastor de la iglesia de Éfeso, de la persona que estaba al frente, encargado, el anciano que Pablo dijo, os dejo a vosotros como obispos, y vendrán lobos rapaces, y ahí, hermano, había un hombre que Dios había puesto. Y la iglesia, hermano, estaba en su apogeo, y la iglesia estaba en su crecimiento, y la iglesia estaba tomando una ruta maravillosa. Pero entonces en Apocalipsis viene el Señor y comienza a trabajar con el interior porque, hermano, pueden haber muchas cosas, pueden haber muchas actividades. Hoy en día la iglesia está completamente inundada de actividades, de cuánta fiesta, hermano, pueden meter dentro de las congregaciones. Usted lo sabe. Este día, por ejemplo, en estas fechas que estamos viviendo, mi hermano pastor estuvo hablando de eso y hoy quiero recalcarlo. En estas fechas son fechas donde, hermano, usted va a ver en las congregaciones. Hermano, yo puedo ver, he visto personalmente personas, hermano, que uno, hermano, aprecia y digo, Dios mío, ¿hasta cuándo van a darse cuenta, hermano, de lo que está metiéndose en la iglesia? Es un paganismo tremendo. Amén. Y, hermano, usted ve que hay una emoción y un ambiente maravilloso y todo el mundo corre en las conglomerados. Pero, hermano, ¿qué es lo que falta? ¿Y qué es lo que está pasando Estoy hablando de la iglesia en general. No estoy hablando de la congregación de Miami, de llamada final en sí. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, de los llamados, de los lavados, de los salvos, de los que están, hermano, anhelando, los que están muchas veces buscando con sinceridad. Pero ¿qué está pasando dentro del pueblo de Dios? En Apocalipsis, en el capítulo número 2, me gusta decir la palabra esta, Apocalipsis. ¿Verdad, hermano? Suena bonito, pero debe ser terrible ese periodo de tiempo. Dice, el que tiene, le dice el Señor en el capítulo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Yo no voy a entrar en detalles, hermano, qué significa, qué representa, qué es lo que es. No voy a entrar en detalles de significados, porque ya usted ha oído esto infinidades de veces. Pero dice, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. El Señor en todas las iglesias se presenta de una manera maravillosa. Usted va a ver, hermano, cada una de las iglesias, y lo vamos a ver sencillito, solamente pasarle por arriba. Pero usted va a ver, hermano, que el Señor se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Y entonces le dice el Señor en esta iglesia, yo conozco. Cuando usted lee la palabra que el Señor conoce, eso nos tiene que dar cierto, hermano, cierto interés y cierto temor de saber que para Dios nada hay oculto. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios conoce cada acción, cada obra, que Dios conoce cada movimiento nuestro. En este verso, en este capítulo, el Señor comienza a hablar a esta iglesia. Y yo quisiera que usted se identificara. Yo quisiera que usted se viera en este espejo de la palabra conmigo. Y nos veamos y veamos, hermano, qué es lo que Dios conoce de nosotros. Y podamos ver si realmente, hermano, al leer estas porciones de la palabra, estamos, hermano, en esa posición. Estamos, hermano, en ese mirar de Dios. Primero que nada, el Señor dice, conozco tu obra. Oiga, tu fatiga. Yo no quiero ir en detalle, pero quiero que mientras lo leemos que usted vaya pensando en su corazón y en su mente estas declaraciones del Señor.
que hermano, mientras la palabra llega a su mente, a sus oídos. Por eso leí el versículo que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque es palabra, hermano, que nos puede dar a la mente y al corazón una claridad, una luz de cuál es nuestra posición delante de Dios. De qué es lo que estamos, hermano, haciendo delante de Dios. De cuál es nuestra condición interna delante de Dios. Y hermano, vamos, como iglesia, hermano, aquí todos nos parecemos. Amén. Aquí todos alabamos, nos gozamos, hermano, cantamos y la gloria de Dios cae. ¡Qué maravilla! Pero, hermano, la iglesia no es solamente el tiempo en que estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es solamente, hermano, aquí. Nosotros somos gente, hermano, que tenemos una proyección al mundo. Que Dios nos ha llamado para ser, hermano, luz en medio de las tinieblas. Amén. Para ser, hermano, sal de la tierra. Hermano, y entonces Dios, hermano, en su eterna bondad y misericordia, ¿cuántos pueden darle gloria a Dios por su misericordia? Yo estoy agradecido, hermano, con el Señor por su misericordia. Porque verdaderamente esa es la misericordia de Dios, las que nos tiene en este lugar. Las que nos hace partícipe, hermano, de que nuestros labios se abran y podamos adorarle. No son nuestras fuerzas, no son nuestras obras, ni porque seamos muy santos, hermano. Es porque Dios nos ha amado tanto y nos trae. Hermano, ¿quién le impulsó a usted? ¿Quién le dijo: tienes que ir a la iglesia el día viernes? ¿Quién le dice a usted, hermano: oye, apúrate, es hora del servicio? ¿Y quién es el que le impulsa su corazón para llegar a este lugar? ¿El pastor? No. El diácono tampoco. Es algo interno, es algo dentro de su ser interior que brota, que le hace a las 3 de la tarde: hoy me va a coger tarde. Estamos, hermano, trabajando y estamos con la pendiente en nuestro corazón de que la hora se acerca en ir a la presencia gloriosa de Dios y adorarlo. Es maravilloso. Yo hablaba con algunos hermanos, me contaban su historia y uno va conociendo a los hermanos y uno dice: caballero, yo no llevo ni a la chancleta a este hermano. Porque son hermanos que hermanos, quizás no tengan un léxico, quizás no tengan una presencia, quizás no tengan un carro del año. ¿Qué importa? Pero son gente que aman verdaderamente a Dios. Porque no tienen obstáculos para ir en búsqueda de la gloria de Dios. Y es maravilloso. Dios ve, hermano, esas cosas. Dice la palabra: yo conozco tus obras. Yo quisiera que se identificara con esto, hermano. ¿Usted tiene obras para Dios? ¿Usted le sirve al Señor? Yo conozco tu fatiga. ¿Qué significa fatiga? Fatiga para mí es, hermano, que en medio del cansancio, en medio de eso, cuando usted llega a su casa ya agotado del trabajo, quizás extenuado, hermano, quizás con aquellas necesidades que quisiera tirarse frente al televisor. Amén. ¿Cuántas veces le ha pasado eso, hermano? Porque a mí me ha pasado. Yo a veces llego a la casa y digo: ¿qué? Ir a la iglesia, Dios mío. No, Señor, no. Y me levanto y digo: no, a bañarse. Y me levanto la cara y digo al espejo: oye, afeítate, dale, que tienes que ir para allá. Porque es el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Porque en medio de la fatiga hay algo dentro que te impulsa. Entonces Dios conoce tu fatiga. Dios sabe que tú estás cansado. Dios sabe que estás agotado. Dios sabe que a veces quieres tirar la toalla. Dios sabe, hermano, que a veces estás en problemado. Dios sabe, hermano, todas las cosas. Dios sabe, hermano, que a veces el enemigo llega a tus oídos, te habla y te dice: mira, ¿para qué te esfuerzas? Porque, hermano, ¿a quién de los que estamos aquí el enemigo no le ha hablado? Y le ha dicho: ¿qué haces? No te toman en cuenta. Mira lo que estás haciendo. Llevas años ahí y todavía ni tan siquiera. Hermano, el diablo es un mentiroso, hermano. Que el Señor lo reprenda. Y entonces, hermano, porque si aún en el huerto el enemigo se metió con su voz y habló estando en la fidelidad de Dios.
Entonces Dios, hermano, ve y sabe bien las batallas que el cristiano tiene. Yo voy a ir rapidito, si puedo. Amén. ¿Hasta qué hora es, hermano? Allá me tiran. Amén. Y dice, y ha sometido a pruebas. Y en esta iglesia había, hermano, fatiga, perseverancia. En esta iglesia había celo de Dios. Hermano, ¿cuántos tienen celo de Dios? Esta iglesia era una iglesia, hermano, que tenía celo. Era una iglesia, hermano, que tenía discernimiento. Una iglesia que podía ver, hermano, a los ministerios y sabían quiénes eran y quiénes no eran de Dios. Amén. Había una luz de entendimiento, de discernimiento. Pero, hermano, tenían tantas cosas. Sin embargo, el Señor dice: tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti. Y esa es la parte más difícil, porque cuando el Señor, hermano, te da de su palabra alentadora, cuando el Señor te da de su palabra edificadora, yo quiero decirle algo. Dice la palabra que hay, hermanos, cuando os reunís, uno aporta salmos, cánticos, pero hay también profecía, hay palabra de profecía. A veces usted va a oír una palabra de enseñanza que le va a edificar y le va a levantar, pero a veces Dios trae la palabra de enseñanza, también viene la palabra de exhortación. Entonces la iglesia de Cristo, hermano, el Señor se encarga a través del apóstol Juan de señalarle no lo que ellos hacen por fuera, sino se mete más adentro. Se mete en lo interior y dice: tengo contra ti que has dejado todo lo que tú haces. Es hermoso, pero algo falta. Estás flaqueando en que has dejado tu primer amor. Hermano, el amor al Señor, hacer las cosas, fatigarnos, perseverar, servirle, obrar, pero sin amor, hermano, ¿qué dice la palabra en Corintios? Dice que no tiene ningún valor. Pero cuando el amor del Señor, hermano, cuando ese amor que, hermano, que te inspira, que te mueve, que tú haces, te levantas, pero haces todo por amor, eso es valioso delante de Dios. Amén. Entonces el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo había pasado en esa congregación o en esa iglesia. Algo había pasado que habían dejado, habían abandonado, habían, hermano, dejado aquello que los movía al principio. Aquello que, hermano, los hacía estar, hermano, en el servicio, los hacía estar en la perseverancia. Dice la palabra: has dejado, y dice la Biblia: eso lo tengo en contra tuya. No es que el Señor estaba recriminándole, le estaba exhortando, porque la exhortación, hermano, representa alentar. La exhortación es para alentar, para despertar. Por eso es que el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes. Hermano, la iglesia del Señor en general necesita un despertar. Y nosotros, hermanos, somos llamados a estar en ese espíritu, hermano, en esa posición, hermano, estar agradando en el amor al Señor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Bien, esta iglesia necesitaba restaurar ¿qué? El amor. Es todo. Ellos tenían todo, pero había una escasez de amor. Amén. Y entonces, al final le dice, habla de los famosos nicolaitas. Dice: sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, ustedes saben que eran un grupo que tenía una doctrina, pero que sus enseñanzas eran heréticas. El hermano lo ha enseñado allá varias veces.
en este lugar. Las enseñanzas eran una enseñanza herética que era doctrina del pueblo, es decir, que lo que el pueblo le pedía, ellos le predicaban. Como decía mi hermano, si el pueblo le pedía algo de Navidad, amén, ahí lo tienen. Una calabaza, ahí la tienen. Ellos, hermanos, se vestían del color de la fiesta. Y entonces, esta iglesia, dice la Biblia, que tuvo, hermano, delante del Señor, dice que esta iglesia aborrecía, oiga bien, hermano, esto que le voy a decir, aborrecía esas obras de los nicolaitas. Pero el Señor dijo algo, oiga bien, las cuales yo también aborrezco. Hermano, cuando nosotros nos enfrentamos a estas verdades, nos damos cuenta, hermano, que hay muchos lugares. Usted se preguntará, ¿estará el Señor moviéndose en un lugar donde, hermano, se está, hermano, mezclando lo santo con lo profano? ¿Estará el Señor agradado si aquí la Biblia dice que Él aborrece? Usted quizás se codea con algún hermano cristiano de otras congregaciones. Usted quizás tenga amistades y son hermanos en la fe. Pero desafortunadamente, hermano, están en lugares donde se está mezclando, se le está dándole, hermano, crédito a Nicolaita. Donde hay, hermano, una mezcla de enseñanzas totalmente contrarias a la verdad de Dios, las cuales, dice la Biblia, el Señor aborrece. En la iglesia de Esmirna, también el Señor le habla y le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y el Señor se presenta en esta iglesia como el primero y el último, como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. El Señor se presenta, hermano, como la esperanza. Se presenta, hermano, como la resurrección. Se presenta que, hermano, Él es el que le da vida a lo que está muerto. Dice: yo soy el que estuve muerto y he vuelto a la vida. Dice: no temas. Le está hablando en el verso 9, perdón. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas por lo que estás por... Esta iglesia, hermano, estaba atravesando tribulaciones. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos han atravesado tribulaciones, hermano? ¿Cuántos han atravesado pruebas? Pero usted ha notado una cosa, hermano, que las pruebas del que ama a Dios no son, hermano, prolongadas muchas veces. Hermano, dice el Señor que hay una, en este versículo 10 dice: no temas por los que está por sufrir, le dice el Señor a esta iglesia. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí me da una, hermano, me hace, el Señor me muestra algo. Y me da a entender, hermano, de que muchos cristianos, hermano, que solamente, hermano, proclaman, o mucho pueblo que solamente proclama, hermano, de que en Cristo o en el Evangelio no hay pruebas, que todo es gloria a Dios y bendición, que todo es, hermano, prosperidad y abundancia, que todo es, hermano, gozo y alegría. Sin embargo, el Señor dice que hay muchos que iban a ser probados. Eso me hace ver, hermano, que a pesar de las glorias y las bendiciones que Dios da a su pueblo, hay etapas en la vida del cristiano donde van a atravesar por etapas de prueba. Y Dios te dice y nos dice a nosotros: no temas. No temas en medio de la prueba. Porque, hermano, dice aquí, el diablo, dice este verso, a muchos los probará o los echará en la cárcel. Hay un adversario afuera. Pero el Señor le dice: no temas. Y no temas, le dice, hermano, porque dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén.